Aquí lo que nos dan es simplemente un vector, que es el vector 001 de R3, un plano de ecuación z igual a 0, parametrización natural de una curva que está contenida dentro de ese plano. Es decir, geométricamente tenemos la siguiente situación. Tenemos la siguiente situación. Por hacernos una idea, tendríamos aquí el plano. Esta vez lo voy a dibujar horizontal porque me han dicho que es el plano z igual a 0. Entonces ya aprovecho. El plano H. Tenemos una curva dentro de este plano, pues yo que sé, la curva esta, que sería nuestra curva C, que está completamente contenida en este plano, ¿vale? ¿Y qué estamos haciendo ahora? Construir una nueva curva que está dada por esta parametrización, ¿verdad? Tenemos Mm. el vector 0,1. Entonces lo que está haciendo es, conforme va avanzando el t, ir levantando esta curva. Por ejemplo, si cogiésemos el valor t igual a ¿Qué? 0, ¿qué tendríamos? No Tendríamos un estoy tal... viendo esto. Vale, piensa que beta tiene tres componentes, ¿verdad? Tiene una Mm, componente beta 1, beta 2, beta 3, o X y Z. El sí. W tiene tres componentes, lo que pasa es que solo la tercera, la componente Z, es no nula. Vale, vale. Sí. Entonces, lo que Ya. está haciendo la nueva parametrización alfa es coger las componentes X y Z y le sumo T veces el vector W. Como las dos componentes primeras del W son cero, realmente solo estoy modificando la tercera componente de nuestro beta, lo cual significa que la altura se está viendo modificada por ese parámetro t, que en realidad, como la curva c está contenida en el plano z igual a 0, sabes que el beta lo puedes expresar como una componente, dos componentes y la tercera cuánto vale. En realidad sabes que vale 0. Es decir, vamos a poner aquí a lo mejor una nota previa. Sí, sí, está claro. Es que no había leído Sí, bien el sí. enunciado y no estaba viendo el Pero para 001. acordarme, porque luego me va a hacer falta para una cuenta, que tuve una crisis y decía, no me sale esta cuenta y es porque se me había olvidado eso. Como C está contenido en el plano H, tenemos que nuestro beta de t lo podemos expresar en realidad como x de t, y de t, y tercera componente 0, para todo t perteneciente a i. Luego, tienes en realidad alfa de t, como es beta de t más t por w y w001, va a ser simplemente x de t, y de t, y la última componente es t, para todo t perteneciente a i, ¿verdad? Lo cual significa que ¿qué está haciendo? Está manteniendo las mismas componentes aquí, ¿verdad? Pero en el t igual a 0, por ejemplo, está justamente en ese punto, ¿verdad? Y luego en t igual a 1, ¿qué hace? Sube altura 1, por ejemplo aquí. Y en t igual a 2, sube altura 2. Entonces tu curva hace como una cosa, pues se lo voy a inventar, así. Y por aquí viene por debajo. Una cosa así rarita, ¿vale? Y esto sería la nueva curva alfa de i, ¿vale? Es como el proceso inverso del otro ejercicio en el que me daban una curva en el espacio y hacía la proyección, y ahora estoy teniendo la curva proyectada y estoy levantándola hacia arriba o hacia abajo, en función de este parámetro, como me podría haber dicho cualquier otro parámetro, ¿vale? Entonces, vamos a tratar de estudiar qué ocurre con la parametrización alfa, ¿verdad? Porque queremos expresar la curvatura en cualquier punto alfa de t. Ahora no es en ese punto de contacto, no, no, es en cualquier punto de toda nuestra curva. ¿Vale? Pues sabemos cuál es la parametrización alfa de t. Vamos a expresar qué ocurre con nuestra parametrización alfa y beta correspondientes. Beta es la natural. Entonces, alfa, pues no sé si es natural o no. De momento me piden probar que es una parametrización regular, ¿verdad? Entonces, observemos que cuánto vale alfa prima de t.
derivamos esta expresión y nos quedaría el beta prima de t más el vector w, ¿verdad? Tú dices, ¿qué pasa con estos dos vectores? Beta está contenido siempre en un punto de este plano, ¿verdad? Lo cual significa que este vector que tenemos aquí, ¿dónde está siempre también? En el plano H, ¿verdad? Sí. Y estamos haciendo un abuso de notación porque el plano es el plano afín. Realmente tenía que escribir beta prima, que es un vector, está contenido o pertenece al conjunto de direcciones del plano vectorial. Pero sí, salvo abuso de notación, el beta prima está en el H. ¿Y el W qué le pasa? Que es perpendicular al H, ¿verdad? Perpendicular. Ujú. Entonces, como beta prima de t es perpendicular al W, o el W es perpendicular a beta prima, para todo t perteneciente ahí, no puede ser beta prima de t más W igual a 0, ¿verdad? Porque si fuese 0, es que entonces los dos vectores, ¿cómo son? Paralelos. Y dos vectores perpendiculares no pueden ser paralelos. Si el alfa prima es siempre distinto de 0, ¿qué apellido le poníamos nosotros a esa parametrización? Regular. Exactamente, pues alfa es una parametrización regular. Esta es la parte easy peasy, ¿vale? Lo que nos cuesta ahora, o lo que nos puede costar, es estudiar qué ocurre con la correspondiente curvatura. Oye, no pasa nada. ¿Qué curvatura quiero estudiar? La de la parametrización alfa, ¿verdad? ¿Y alfa es una parametrización natural? No lo sabemos. Pues como no lo sé, ¿qué tengo que hacer? Estudiar el alfa prima, el alfa segunda, para calcular la fórmula igual que Con la hemos hecho fórmula. previamente. Entonces, a calcular derivadas. Es decir, comenzamos calculando ahora. Calculando. ¿Quién sería? Alfa prima, que ya lo hemos calculado para obtener esa, o ver que era una parametrización regular, y nos quedaría beta prima de t más w. Ahora vamos con el alfa segunda de t, que sería simplemente beta segunda de t, ¿verdad? Venga, ¿qué hacemos ahora? Estudiar el producto vectorial de estos dos elementos, ¿verdad? Y también me hace falta la velocidad. Entonces, por un lado, ¿quién es la velocidad v sub alfa de t? Sería el módulo de alfa prima de t. Para evitar raíces vamos a hacer una cosa, vamos a calcular la velocidad al cuadrado y entonces ponemos el módulo al cuadrado. Lo ponemos así porque entonces esto lo puedes pensar como el producto escalar de alfa prima de t con alfa prima de t, ¿verdad? O lo que es lo mismo, si sustituimos alfa prima nos quedaría el producto escalar de beta prima de t más w y de beta prima de t más w. Pero si desarrollamos por linealidad, nos quedaría el de beta prima consigo mismo, el de w consigo mismo y el de beta prima con w dos veces. Pero como beta prima y w son vectores perpendiculares, el teorema de Pitágoras lo que nos dice es que esto es simplemente el producto escalar de beta prima consigo mismo, es decir, beta prima de t al cuadrado más el de w consigo mismo, que es el módulo de w al cuadrado. W es un vector conocido, es el vector 0,0,1. Su módulo es 1, al cuadrado sigue siendo 1. Beta prima, ¿qué le ocurría? Beta prima era una parametrización natural, entonces en realidad este vector beta prima es el vector tangente de beta en t. Y como este vector es un vector unitario, su norma vale también 1. Entonces nos queda 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es simplemente 2. ¿Vale? Pues ya tenemos que la velocidad vale raíz de 2. Es decir, luego nuestra velocidad v sub alfa de t vale raíz de 2 para todo t. Fíjate que en particular sabemos que la parametrización, ahora sí que lo sabemos seguro,
alfa no es una parametricidad natural, porque su velocidad, aunque es constante, no es unitaria. Entonces, de verdad que vamos a tener que utilizar nuestra fórmula para obtener la curvatura. Venga, entonces, esa fórmula pasa por tener que estudiar el producto vectorial de alfa prima con alfa segunda. Esencialmente pasa por estudiar el producto vectorial del beta prima y el W con el beta segunda. Entonces, tenemos que obtener información de esos elementos. Es decir, ahora debemos estudiar qué ocurre con alfa prima de t vectorial con el alfa segunda de t. Es decir, qué ocurre con el beta prima de t más w vectorial con el beta segunda de t. O básicamente beta prima de t vectorial con beta segunda de t más w vectorial con beta segunda de t. Entonces, vamos a estudiar cada cosita por separado. Vamos a fijarnos primero en este de aquí. ¿Vale? A ver qué información puedo obtener yo sobre estos dos vectores, ¿no? Entonces, ¿algo que se te ocurra de estos dos vectores? ¿Qué podemos hacer? O de estos dos vectores. El que más coraje te dé. Tengo que estudiar estos dos elementos de aquí. Y vamos a tener que estudiar su módulo, ¿no? Entonces, fíjate. Por un lado, ¿cuánto vale el producto escalar de beta prima de t con beta prima de t? En realidad, beta prima es el vector tangente unitario. Por lo tanto, O eso es sea, 1. simplemente el módulo al cuadrado, que es 1, ¿no? Lo cual implica que si derivamos esta expresión, ¿qué obtenemos? Beta segunda con beta prima más beta prima con beta segunda es 2 veces beta prima con beta segunda. Derivamos el 1 es igual a 0. O sea que llegamos a que el beta prima de t con el beta segunda de t, o al revés si te da más coraje, tiene el producto escalar 0 para todo t perteneciente ahí. Lo cual significa que como son esos dos vectores, beta prima de t y Perpendicular. son perpendiculares, ¿verdad? Mm. Vale, mira qué bien. Y ahora, vamos a estudiar qué ocurre con el W con el beta segunda de t. A ver si de ahí sacamos algo, ¿verdad? Entonces, para este vector, ¿qué obtenemos? A ver, el W era perpendicular al beta prima, con lo cual es paralelo al beta segunda. Pero fíjate, ¿dónde Ujú. estaba el W era perpendicular al plano H, ¿verdad? Ujú. ¿Y dónde están nuestros vectores beta prima y beta segunda? Ah, en el plano, sí. Siempre están en el plano, ¿verdad? Porque siempre van a Ajá. tener seguro la componente tercera siempre va a ser cero, ¿verdad? Es decir, Cierto, si el cierto. beta de t es x y 0, el beta prima es algo, algo, 0, está en h. Pero es que el beta segunda va a ser otra derivada, y la tercera va a ser otra vez 0. Entonces, de nuevo vuelve a ser h. Entonces, Sí. como beta segunda de t también pertenece a h para todo t perteneciente ahí, tenemos también que el beta segunda de t es Mm. perpendicular al Al W. w para todo t perteneciente ahí. Ah, mira que bien. Entonces, ¿cómo vamos a calcular nosotros justamente la norma de todo este elemento? Vamos a estudiarlo. Es decir, de este modo, tenemos que si... ¿dónde lo he puesto aquí?
Si beta prima es perpendicular a beta segunda y W es perpendicular a beta segunda, es que beta prima más W es perpendicular al beta segunda, ¿verdad? Beta prima de t más W es perpendicular a beta segunda de t. Por lo que, si yo quiero estudiar la norma de alfa prima de t vectorial con alfa segunda de t, hemos dicho que esto va a ser la norma del beta prima de t más W vectorial con el beta segunda de t, ¿verdad? Ya teníamos una fórmula de la norma del producto vectorial. Igual que tenemos una fórmula para el producto escalar que sería norma del primero por norma del segundo por el coseno del ángulo que forman. Para el módulo del producto vectorial tenemos módulo del primero por módulo del segundo por el seno del ángulo que forman. Claro, si estos dos vectores son perpendiculares, forman un ángulo de pi medio. Entonces tendría el seno de pi medio, que es el ángulo que forman este vector y este vector, por el módulo del primer vector, que sería el beta prima de t, más el W, por módulo del segundo vector, que sería beta segunda de t. ¿Vale? Pero fíjate, el seno de pi medio sabemos que vale 1. Este elemento ya lo hemos estudiado antes, ¿verdad? Cuando hemos hecho el módulo al cuadrado, porque estos otros vectores, ¿qué les ocurría? Que eran perpendiculares entre sí. Entonces, el módulo al cuadrado de eso, ¿cuánto valía? Valía 2 precisamente, ¿verdad? Y entonces, ¿cuánto vale el módulo de ese elemento simplemente? Raíz de 2. Raíz de 2. Exactamente. Y por otro lado, ¿qué tenemos? Este sería nuestro raíz de 2, ¿verdad? Y este de aquí dice, bueno, este no lo conozco. No pasa nada. Porque, ¿cómo podemos expresar este elemento? Podemos hacer un proceso inverso. Pues tú podrías decir, vale, este vale raíz de 2, este vale 1. Y de momento tenemos entonces que esto es raíz de 2 por el módulo de beta segunda de t. Pero si hacemos el proceso inverso, el vector beta prima de t también es perpendicular al beta segunda de t, ¿verdad? Lo que hemos probado aquí, es donde hemos hecho las cuentas, que su producto escalar, ¿dónde está? Aquí al derivar, ¿verdad? Al derivar salía 0, entonces el beta prima es perpendicular a beta segunda. Pero si son perpendiculares, podría expresar todo esto como seno del ángulo que forman por módulo de beta prima por módulo de beta segunda, ¿verdad? Pero como el beta prima es el vector tangente de beta, ¿qué módulo tiene? 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo escribo aquí raíz de 2 por seno de pi medio por norma de beta prima de t por norma de beta segunda de t? ¿He hecho algo raro? Has multiplicado por seno de pi medio, que has multiplicado por 1. Y has multiplicado por la norma del beta prima de t, que vale también 1. Entonces en realidad dices, ¿para qué lo lías tanto? Ah, bueno, porque ahora aquí tengo justamente la fórmula del producto escalar, del producto vectorial, ¿verdad? Tendré aquí raíz de 2 por la norma del beta prima de t vectorial con el beta segunda de t. ¿Cierto? ¿Bien hasta ahí? Sí. Y ahora ya podemos entonces calcular cuál sería justamente nuestra curvatura. Es decir, por lo tanto, la curvatura K su alfa de t es el módulo del alfa prima de t vectorial alfa segunda de t dividido entre la velocidad v su alfa al cubo de t. Con el módulo de alfa prima con alfa segunda hemos operado y aquí hemos llegado al final.
a que esto valía raíz de 2 por el módulo de beta prima de t vectorial con beta segunda de t, ¿verdad? Y la velocidad valía raíz de 2 al cubo, que sería 2 raíz de 2, ¿no? ¿Cómo le realizamos la curvatura de beta? Podría poner, simplifico aquí, un medio de beta prima de t por el beta segunda de t. Y ahora, ¿cuánto vale la velocidad v sub beta de t? Beta es una parametrización natural. Como es una parametrización natural, su curvatura, su velocidad vale 1, ¿verdad? Y si vale 1, pues puedes dividir si quieres por 1. O puedes dividir por 1 al cuadrado. O por 1 al cubo. Es decir, tú puedes poner simplemente beta al cubo de t. El v de beta al cubo de t. Porque eso es 1 al cubo. Pero, ¿quién es entonces beta prima vectorial beta segunda ante su velocidad? La curvatura, pero de beta. En particular, aquí tendríamos que esto es un medio por la curvatura k su beta de t, sea cual sea el t que cojamos de nuestro intervalo y. O sea que la relación que hemos obtenido es que la curvatura de alfa es siempre la mitad de la curvatura de beta. ¿Vale? ¿Bien hasta aquí? Sí. El ejercicio no lo pide. ¿Quieres hacer la torsión? Vale. Venga. Mm. Para la torsión, ¿qué necesitamos? Como estamos con curvas espaciales, necesitamos alfa prima, alfa segunda y alfa tercera. ¿Vale? Ya tenemos el alfa prima, alfa segunda, nos falta únicamente el alfa tercera. Es decir, vamos a hacer un poquito extra. Extra. Va a ser calcular la torsión tau su alfa de t. Venga, entonces, tenemos, vamos a ponerle aquí todo, tenemos alfa de t, que es el beta de t más t w. Tenemos el alfa prima de t, que es simplemente el beta prima de t más w. Tenemos el alfa segunda de t, que va a ser el beta segunda de t. Y ahora viene lo hiper complicado, que es calcular alfa tercera de t, que es beta tercera de t. Y hace un montón extra. Entonces, sabemos que como alfa no es una parametrización natural, sino que es una parametrización regular, la fórmula que tenemos que utilizar para la curvatura implica al determinante del alfa prima, alfa segunda, alfa tercera, y dividimos entre el módulo del alfa prima con el alfa segunda al cuadrado, ¿verdad? Es decir, sabemos que perdón, dicho curvatura es torsión. Torsión T sub alfa de t va a ser igual al determinante de alfa prima con alfa segunda con alfa tercera. Todo eso dividido entre el módulo del alfa prima. Vamos a poner t, ya estamos. El alfa de t, el alfa segunda de t, alfa tercera de t, con el alfa prima de t, vectorial con el alfa segunda de t, y todo esto viene al cuadrado, ¿verdad? Vale. Entonces, esencialmente, ¿qué tenemos aquí? El determinante de el alfa prima es el beta prima de t más w, el beta segunda de t y el beta tercera de t. Abajo hemos calculado antes el alfa prima, alfa segunda. ¿Y cuánto había quedado eso? Raíz de 2 por bla bla bla. Es decir, nos queda. Si despejamos de aquí, ¿cuánto vale alfa prima por alfa segunda? La velocidad al cubo por la curvatura, ¿verdad? Luego, como está al cuadrado, sería
la curvatura k su alfa al cuadrado de t y aparecería la velocidad v o alfa a la sexta de t, ¿cierto? Y tenemos un determinante de una suma, ¿verdad? El determinante de una suma se convierte en esa suma de determinantes porque estamos sumando en una columna. Pero fíjate, ¿cuánto vale el determinante de beta prima de t, beta segunda de t y beta tercera de t? Beta prima, si lo colocas por filas, por ejemplo, va a ser x y 0. Bueno, sería el x' y prima 0, ¿verdad? Y cuando derivo va a ser x segunda y la derivada de 0 sigue siendo 0. Y cuando cojo el beta tercera va a ser derivada tercera y la tercera componente va a ser otra vez 0. Entonces resulta que en mi determinante tengo una columna entera de 0 o una fila, depende de cómo los quieras colocar. En particular, si tengo un elemento completo de ceros, ese determinante es nulo. Porque los tengo tres vectores que están en un mismo plano, son forzosamente linealmente dependientes. Luego determinante 0, lo cual significa que el determinante que tengo que estudiar en realidad es el determinante de el W con el beta segunda de t con el beta tercera de t. Y todo eso dividido entre esta curvatura k su alfa cuadrado de t por la velocidad v su alfa sexta. Bueno, ¿ya cuánto vale la velocidad? Si la velocidad era raíz de 2, ¿no? Al cuadrado sería 2 y al cubo pues 8. Vamos a poner ya simplemente 8 curvatura al cuadrado. 8 curvatura de alfa al cuadrado de t. A ver, de estas dos cosas, la parte complicada que nos falta por determinar todavía es qué ocurre con ese determinante. Entonces, para el determinante realmente lo que tenemos es un producto mixto de tres vectores. Recordemos que el determinante es increíble, ¿eh? No pensaba yo que fuese a tener que utilizar algo que vi en bachillerato de repente aquí en tercero de carrera. El determinante de un vector, otro vector y un tercer vector, determinante 3 por 3, se puede expresar como el producto mixto de estos tres vectores. ¿Y eso qué significa? Como el producto escalar de coge uno cualquiera, el W, con el producto vectorial de los otros dos, del beta segunda de t con el beta tercera de t. Ojo, que tú puedes hacer las combinaciones que te dé la gana. Podría haber dicho, ¿y por qué no has cogido el del beta segunda y haces el producto vectorial del W con el beta tercera? Perfectamente. Lo que pasa es que como el W es un vector fijo, constante, y los otros dos sí varían, a lo mejor me interesa conocer las relaciones que tienen este beta segunda y beta tercera. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque entonces el comportamiento que nos falta por analizar es el de ese beta segunda de t vectorial con beta tercera de t. Fíjate en lo siguiente. Observemos que beta era una parametrización natural de nuestra curva. Por lo tanto, beta segunda de t en realidad es la derivada del vector tangente unitario t sub beta de t. Y hay una fórmula que me permite a mí relacionar qué ocurre con la derivada del vector tangente unitario. Las ecuaciones de Frenet nos dicen que esto es la curvatura k sub beta de t multiplicado por el vector normal n sub beta de t. Vale. Pero es que entonces si yo cojo el beta tercera de t, eso va a ser derivar la curvatura k sub beta de t por el vector normal n sub beta de t. Si aplicamos nuestra regla de producto nos quedaría la derivada de la curvatura k sub beta prima de t por nuestro vector normal n sub beta de t más la curvatura k sub beta de t por el n beta prima de t. Oye, y tengo otra fórmula que me relaciona la derivada del vector normal con torsión y curvatura. Ah, pues ¿esto quién sería?
sería, ¿cabrá aquí? Creo que sí. El K sub beta prima de t por el vector normal n sub beta de t más esta curvatura K sub beta de t. ¿Y ahora quién aparece? Menos la curvatura K sub beta de t. Siempre soy muy optimista y luego no me cabe ahí. Mira que bien. Justo lo que yo quería. Hasta el igual. Aquí. Por el vector tangente t sub beta de t más la torsión tau sub beta de t por el vector binormal b sub beta de t. ¿Vale? ¿Algo más que podamos simplificar? Beta es la parametrización de la curva C. Y C es una curva que está completamente contenida en un plano. Y la torsión me estaba indicando el grado de variación que representaba la curva con respecto a un plano. Si la curva estaba dentro de un plano, es que entonces la torsión de esa curva era cero. Justamente como tengo una curva contenida en este plano H, tenemos automáticamente que esta torsión es equivalentemente cero. Por lo tanto, esta expresión la puedo simplificar y ¿qué nos quedaría? El K beta prima de t por el vector normal n sub beta de t. Esto nos quedaría menos la curvatura K sub beta al cuadrado de t por el vector tangente t sub beta de t. Oye, pues entonces a estudiar el producto primero vectorial de estos dos elementos. Es decir, entonces, ¿cuánto vale el beta segunda de t vectorial con el beta tercera de t? Nos queda, por un lado, el beta segunda ha sido un único vector k sub beta por el normal. Sería curvatura k sub beta de t por el vector normal n sub beta de t. Y todo eso vectorial con una suma que es el k beta prima de t por el vector normal n sub beta de t menos el k sub beta cuadrado de t por el vector tangente t sub beta de t. ¿Qué ocurre? Cuando haga el producto vectorial de un vector consigo mismo o de vectores paralelos, ese producto vectorial es nulo. Y luego cuando haga el producto vectorial... Un segundo, ¿el acá por qué está al cuadrado? Porque teníamos aquí esta k de fuera y tengo otra k que sale de la fórmula de Frenet. Pero al final no la tiene. Sí, sí la tienes ya. ¿No? Vale, vale. Lo que Sí, ha desaparecido es la torsión de aquí con el vector binormal. sí. ¿Sí? Vale. Y ahora, es decir, el producto vectorial del n beta con l beta nos va a quedar 0. Y como teníamos nuestro triedro de Frenet directo, ¿verdad? Cuando hago tangente con normal, eso me da el binormal. Pero que estoy aquí haciendo normal con tangente. También me va a dar el binormal, pero ¿en qué sentido? Sentido opuesto, por lo tanto sería menos. Pero como tengo aquí un menos, ese menos se me compensa y ¿qué nos va a quedar? K por este K va a ser K beta al cubo de t, ¿verdad? Multiplicado por el vector binormal b sub beta. Mira que lo había hecho súper bien, no había puesto ninguna alfa donde no era el beta. El b sub beta de t, ¿vale? Para todo t perteneciente ahí. Muy bien. ¿Qué ocurre ahora? Falta estudiar ese producto mixto, ¿verdad? Luego, ¿cuánto vale el producto escalar del W con el beta segunda vectorial? Vectorial con el beta tercera de t. Va a ser el producto del W con K sub beta al cubo de t por el B sub beta de t, ¿verdad? La constante sale fuera, curvatura
al cubo de t. Y aquí tenemos el producto escalar del w con el b sub beta de t. Y ahora, ¿cuánto vale este producto escalar? Porque claro, w es el vector 0, 0, 1, ¿verdad? El b sub beta es un vector que tiene que ser perpendicular al beta prima y al beta segunda. Beta prima y beta segunda están los dos en el plano h. Por lo tanto, forzosamente, el b beta tiene que ser un vector perpendicular a 2, es decir, un vector de forma 0, 0 algo. Pero como es un vector unitario, para el b sub beta de t solo hay dos opciones. O es el vector 0, 0, 1 o es el vector 0, 0, menos 1. Lo cual significa que este producto escalar o vale 1 o vale menos 1. No hay más opciones posibles, ¿verdad? Entonces, vamos a poner el nombre, ¿verdad? Por ejemplo, esto va a valer... ¿Qué nombre quieres ponerle? Epsilon. Epsilon. Venga. Porque lo pusimos el otro día. Ah, vale, es verdad. Sí, Si no te gusta, pon sí, otra sí. cosa. No, que estoy más acostumbrado al delta. Porque, bueno, venga, sí, Epsilon. ¿Dónde? Epsilon va a ser o bien menos 1 o bien 1, ¿verdad? Claro. Ya tenemos entonces todas las cuentas hechas. Es decir, por lo tanto, la torsión de alfa sería nuestro tau su alfa de t, que hemos dicho, ese, la cuenta que nos había querido. Vamos a poner el determinante del beta prima de t con el beta, bueno, como es el de alfa, vamos a poner el alfa prima de t con el alfa segunda de t con el alfa tercera de t, todo eso dividido entre la norma del alfa prima de t vectorial con el alfa segunda de t al cuadrado, que nos ha quedado entonces este determinante que es simplemente el k sub beta al cubo de t por este epsilon, ¿verdad? Dividido entre, aquí habíamos obtenido el k sub alfa al cuadrado de t por 8, ¿verdad? Pero había una relación entre el k sub beta y el k sub alfa, ¿verdad? Ya que estoy calculando el tau sub alfa, pues a lo mejor me gustaría dejarlo en función de la curvatura de alfa en lugar de la de beta. Como la curvatura de alfa era la mitad de la de beta, lo que tenemos es que la curvatura k sub beta de t es 2 veces la curvatura k sub alfa de t, ¿verdad? Y entonces, ¿qué nos queda toda esta expresión simplemente? Nos quedaría simplemente aquí, que esto sería El caso alfa por el 8, epsilon. 8k sub alfa al cubo de t por el epsilon, ¿verdad? Dividido entre el k sub alfa cuadrado de t por 8, o lo que es lo mismo, esto es epsilon por k sub alfa de t. Que no te guste, te dice, no, es que yo lo quiero dejar con la beta. Venga, pues esto sería entonces k epsilon k sub beta de t partido de 2. Lo mismo es que es lo mismo. Yo lo dejaría a lo mejor en función del alfa. A lo mejor me puede decir, no, es que beta es la que... Como tú quieras. Me da exactamente igual. En función de beta, en función de alfa, la única diferencia es que pongas ese un medio o no. Y ya está. Y hemos calculado no solo la curvatura, que era la mitad, sino la torsión también del alfa. Pues mira, perfecto. ¿Vale?